Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gabriel, eh, yo soy Julieta Kelgian y bueno, vamos a empezar. Por ahí anda Gabriel, lo invito. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Queríamos darle nuevamente en nombre del Centro de Fotografía la bienvenida a esta primera edición de Esto Será, en esta primera vuelta un poco experimental de este nuevo espacio. Vamos a estar trabajando sobre experiencias de archivos fotográficos en el Uruguay, tanto yo como Julieta. Vamos a estar moderando y llevando adelante esta actividad. Y bueno, esto se enmarca dentro del sentido del Centro de Fotografía, que es incentivar la reflexión y el pensamiento crítico y trabajar en la construcción de la identidad ciudadana a partir de la promoción o de aportes para crear una iconósfera cercana. Entonces, dentro de las distintas líneas de trabajo que desarrollamos, hemos creado o hemos construido este espacio con ese fin, poder intercambiar experiencias reales de trabajo sobre patrimonio fotográfico. En el Centro de Fotografía, como la mayoría de ustedes saben, también tenemos una fuerte línea de trabajo sobre el patrimonio fotográfico que apunta a lo mismo, a compartir y a promocionar la construcción de la identidad ciudadana. Y a modo de ejemplo de algunas de esas líneas de trabajo, hemos realizado la liberación, el pase a dominio público del archivo histórico del Centro de Fotografía, que está para libre uso y descarga desde nuestro catálogo en el sitio web. Son todas pequeñas acciones que vamos tomando en pos de un fin mayor, que es justamente eso, de incentivar la reflexión y poder trabajar a partir de. Bueno, yo me presento un poco más extendida. Soy Julieta Kelgian y soy docente e investigadora. Trabajo en el área de patrimonio audiovisual, con más frecuencia sobre cine, y también colaboro en cuestiones de fotografía, en particular con el Centro de Fotografía. Soy docente universitaria, trabajo en la Universidad Católica del Uruguay, y desde esa asociación es que me vinculo con el centro. Bueno, dicha esta presentación personal, agradezco a todas y todos que estén aquí y que podamos convertirnos, auguro, un lindo encuentro. Estoy muy contenta con esta posibilidad. Este encuentro en el que he sido invitada a participar como curadora, invitada justamente, tiene una vinculación con el encuentro de investigación. Es un encuentro que ya lleva 3 ediciones, se ha realizado durante los 3 años pasados. Es un encuentro que busca nuclear investigaciones y los investigadores que están al frente de estas investigaciones académicas, o vinculadas, ya sea en el ámbito universitario o vinculadas a la docencia, en distintos enfoques. Y son encuentros que tienen una dimensión nacional. Los promueve el Centro de Fotografía con el objetivo de alentar el crecimiento, impulsar el desarrollo de un campo de estudios como es el del patrimonio en imágenes. Primero, como les decía, con el objetivo de lo nacional. Afortunadamente, eh, el centro ha crecido mucho, se ha vuelto un referente para la región, y sobre todo esta red que quiere ser nacional y que tiene un primer objetivo en estimular el campo de estudios en el Uruguay. Se generó esta patria grande, maravillosa, donde ya lo nacional se convierte regional y lo local es también global. Entonces, este es el ejemplo, la prueba de este encuentro. Eh, concebimos estos espacios como forma de promover entonces la investigación. En el caso concreto, como decía Gabriel, en el campo del patrimonio, este encuentro, que esperamos sea el primero de muchos, va a venir siempre asociado al encuentro Esto ha sido. Y quiero comentar un poco sobre la historia de los aportes que el CDF ha hecho a la constitución de este campo de estudios. Bueno, cada
cada realidad nacional es bien distinta, pero en el caso del Uruguay, hasta hace muy poco tiempo era imposible formarse en ámbitos de conservación y de patrimonio audiovisual en general, fotográfico en particular. Así que el Centro de Fotografía hace ya más de 14 años que empezó con pequeñas actividades, charlas y encuentros que fueron creciendo en el ámbito de la formación, con talleres o cursos específicos, hasta consolidar un proyecto que queremos mucho, que se consolidó en el año 2018, que es el Centro de Formación Regional. Este camino de instancias de formación independiente se concentra en este Centro de Formación Regional. Los invito a todas y todos a ver en la página web del Centro de Fotografía información sobre el Centro de Formación Regional, que tiene el orgullo de anunciar su primera cohorte, su primera generación de cerca de 20 participantes de países de la región. Por supuesto participaron personas vinculadas a archivos fotográficos en Uruguay, pero también en Argentina, en Chile y en Perú. Contamos con 2 becas en la edición pasada, una beca latinoamericana y una beca nacional, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Pueden ver toda la información y esperamos que esta situación de pandemia nos permita reanudar este curso, este centro de formación, que tiene además 250 horas presenciales distribuidas en 5 módulos, que ha contado con un comité científico de muchísima calidad, con instructores, docentes internacionales, y con la coordinación del especialista en patrimonio fotográfico, el magíster Fernando Osorio Alarcón, que ha coordinado académicamente el contenido de estos cursos. Bueno, con respecto a un poco los objetivos que nos planteamos en esta primera, de lo que creemos serán varias ediciones de este encuentro Esto Será, tratamos de construir un espacio de diálogo, o un espacio que fomente el diálogo y el intercambio de las experiencias en los archivos fotográficos del Uruguay, un poco tras esa demanda que siempre vemos o que siempre encontramos de trabajar un poco siempre muy aislados en nuestros propios problemas, en nuestros propios archivos, y bueno, pensando un poco en la necesidad de poder tener o que podamos todos tener estos espacios para intercambiar experiencias, para intercambiar soluciones, para intercambiar problemas, para trabajar en la promoción del desarrollo de la preservación de la fotografía en el Uruguay. Queremos trabajar también en la construcción de un viejo sueño que tenemos hace mucho, que es la construcción de una red de archivos fotográficos en la que podamos estar conectados y que podamos tener también mapeadas las distintas experiencias. Por más que somos un país muy pequeño, es bastante normal que nos pase como en muchos lados, que suceden cosas y no lo sabemos. Entonces, bueno, la idea es también poder trabajar en esa cooperación y crear un espacio que pueda amplificar esas experiencias de gestión, conservación y acceso a las colecciones fotográficas. La idea de esto es específicamente trabajar sobre nuevos proyectos o proyectos que estén en desarrollo, y trabajar en proyectos que ya se hayan realizado y que esté documentada su realización. Eso es un poco también el espíritu que está detrás de este encuentro. Muchas veces también nos juntamos para hablar del futuro, para hablar de ideas, que también es algo súper interesante, pero bueno, la impronta que le queremos dar a Esto Será, y de ahí también su nombre, es trabajar sobre experiencias concretas y reales que estén sucediendo. Estamos muy optimistas en este primer encuentro y en este arranque por la buena convocatoria, así que quiero desde ya también agradecerles por eso. Bueno, yo quiero comentar el programa rápidamente, que es lo que vamos a tener en esta jornada, de esta tarde de hoy.
tarde preciosa en Montevideo, una tarde primaveral soleada, pero bueno, también es preciosa para estar pensando, encontrándonos, discutiendo, conociéndonos, intercambiando contactos. Va a abrir la conferencia, venimos unos minutitos atrasados y le pido disculpas al profesor Mario Mar Fernández Reguera desde Colombia, que va a abrir en minutos nomás la conferencia de apertura de la conservación preventiva, la gestión de riesgos del patrimonio cultural. Luego vamos a seguir en el tema de riesgos con una ponencia sobre una experiencia concreta vinculada a los riesgos aquí desde el Centro de Fotografía. Luego, aproximadamente 14:30, venimos, como decíamos, un poquito atrasados, pero quizás achiquemos este desfasaje de tiempo. Tenemos previsto para las 14:30 la presentación del Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidar desde Paysandú, nos van a estar acompañando. Una bellísima experiencia en el litoral, para quienes no conozcan, es el litoral con la República Argentina, la ciudad de Paysandú, unos 400 kilómetros de Montevideo. Luego, a las 15, aproximadamente 15:05, los colegas del Museo Histórico Nacional van a estar presentando la muestra, la experiencia de la muestra. Hemos visto una maravilla. Bueno, justamente esta muestra que se desarrolló en el año 2018-2019, hacer un resumen desde la valoración, van a hacer un resumen desde la valoración, y tenemos una oportunidad también para conversar y hacer preguntas sobre esta experiencia. Y en el cierre tenemos pensado, queremos hacerles una propuesta más participativa o más reflexiva desde la gestión de los archivos fotográficos en la región latinoamericana, ampliado. Para esto nos acompaña la especialista Soledad Abarca, después la voy a presentar debidamente también, como a todos, y ella va a hablar justamente de esta gestión desde la reinvención, creatividad y actitud, y sobre el final, en este caso, en vez de tener un espacio para preguntas, como vamos a tener en todas las conferencias que acabo de nombrar, sobre el final tenemos planificado, si el número nos ayuda, creo que va a ser una lindísima experiencia, trabajar en subgrupos para poder hacer que este plenario tan numeroso y tan lindo se achique un poco y nos permita la interacción para intercambiar contactos y experiencias más concretamente. Así que, bueno, sobre las 16:15, vamos a estar armando esto que llamamos tertulia de la conferencia. Vamos a ver si desafiamos la virtualidad y hacemos que sea un encuentro realmente encendido, como si estuviéramos juntos. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, en líneas generales no me quiero extender mucho más, así empezamos con la conferencia inaugural. Quiero marcar unos puntos realmente en titulares, pero es el espíritu que anima la curaduría de este encuentro. El marco conceptual, entonces, en el que estuvimos pensando junto con Gabriel y el equipo del Centro de Fotografía, con las experiencias invitadas y los conferencistas que van a participar hoy, que nos van a acompañar hoy, es pensar un poco en 4 preguntas, ¿no? ¿Qué patrimonio, es decir, qué patrimonio fotográfico, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de lo patrimonial? Creemos que tenemos desde las instituciones y a título personal algo muy importante para decir en esta definición de patrimonio. También pensar qué instituciones, o sería más específico, pertinente, decir qué formas institucionales nos damos para curar este patrimonio, para conservarlo, para preservarlo. Y acá tenemos, por lo menos en la realidad nacional, y me animo a decir que en América Latina toda, realidades muy diversas, muy variadas, desde grandes instituciones nacionales, con grandes acervos, con historia de muchísimas décadas, y también tenemos formas más informales, valga la redundancia, de comunidades, de colectivos artísticos o colectivos de vecinos. Tenemos formas espontáneas de gestión y curaduría del patrimonio fotográfico, y queremos también pensar modos de lo institucional y de lo no institucional que tengan lugar en este mapa de la diversidad. ¿Qué personas o quiénes, qué sujetos están vinculados con este patrimonio? ¿Desde qué perfiles profesionales? ¿Desde qué perfiles
desde qué intereses, desde qué disciplinas. Este es un ámbito que, si hay algo que tiene de maravilloso, justamente la interdisciplinariedad, un término que se utiliza muchísimo y que creo que no se lo reconoce lo suficientemente en los aspectos concretos. Enriquecemos el campo de estudios y el campo de trabajo desde perfiles absolutamente diversos, como casi en ninguna disciplina ocurre. Y esto entonces es una ventaja, qué personas estamos vinculadas con este patrimonio fotográfico. Y por último también plantearnos qué territorios, plantearnos justamente cómo la importancia de los archivos y las colecciones fotográficas que están vinculadas a territorios que muchas veces no coinciden con las divisiones administrativas, ni con las divisiones tradicionales de centro-periferia, ciudades capitales interior, cómo en nuestra contemporaneidad nos vinculamos con territorios que se generan no desde lo administrativo, quizás desde lo afectivo, desde las vivencias, desde las tradiciones. Me refiero a los territorios de frontera, me refiero a los territorios de tierra adentro, me refiero a los territorios de los litorales, me refiero a los territorios más afectivos. Esa vinculación que tienen los archivos y colecciones con los territorios, nuestra idea es protegerla, no romper ese lazo. Muchas veces cuando en el centro de fotografía vamos a hacer cursos al interior del país, a veces hay una percepción, o cuando nos movemos los investigadores, hay una percepción de que vamos a retener ese patrimonio, a pedir prestado ese patrimonio para traerlo a las grandes instituciones. Bueno, me gustaría que la reflexión de hoy también tuviera presente esta cuestión de lo local y de lo enraizado que el patrimonio está con el territorio. Todo esto queremos que funcione como la preparación al encuentro internacional de investigación y preservación en fotografía, que es de carácter local y de carácter internacional, que estamos anunciando, obviamente, como todo lo que anunciamos en estos tiempos de inestabilidad, para del 10 al 13 de mayo del 2021 en Montevideo, este encuentro internacional que estamos preparando desde antes y que queremos que esto sea un escalón fundamental para ese encuentro y que esperamos que sea presencial y que nos podamos dar ese abrazo real aquí en Montevideo, ya lo anuncio, y bueno, con las salvedades del caso, ojalá que en mayo del 2021 entonces nos encontremos aquí, y la idea es empezar esta vinculación con vistas a ese encuentro internacional. Todos de ustedes que quieran dejar sus contactos, seguir vinculados, recibir información, recibimos con mucho gusto este contacto. Bueno, por último, la dinámica del encuentro, ibas a comentar, Gabriel, que es solo por Zoom. Sí, bueno, somos optimistas natos, así que hasta último momento teníamos aspiraciones de poderlo hacer presencial, pero bueno, la realidad fue más fuerte que nosotros, así que estamos hoy solamente por Zoom, con lo bueno y lo malo de estas nuevas e impuestas herramientas. Sí, esto va a ser grabado y va a ser luego compartido en el canal de YouTube del Centro de Fotografía, como todas las actividades que realizamos. Eso es parte también de lo que consideramos importante, que ese material quede ahí para distintas consultas. La idea es que al final de cada una de las ponencias hay un espacio para preguntas, para organizarnos en este aspecto. Lo que le vamos a pedir es que soliciten o que comenten en el chat las ganas o el interés de realizar alguna pregunta, si le vamos pasando la palabra. La idea es que ustedes pregunten a través de sus micrófonos. Si alguno tiene dificultades con el micrófono o no quiere realizar la pregunta, también es súper válido que la plantee en el chat directamente por escrito, y nosotros se lo vamos canalizando a los ponentes. Y como ya comentó Julieta, al final de la última ponencia de Soledad Barca de Chile, no va a haber un espacio de preguntas, sino que vamos a construir este espacio de intercambio en grupos un poco más reducidos, para poder transitar también algunas reflexiones y al ser menos en cada uno de esos grupos, que lo podamos manejar de mejor manera. Así que bueno, con esto damos cierre a la presentación, y ya le paso también nuevamente la palabra a Julieta para darle la bienvenida
a Mario, el primer conferencista de hoy. Muchas gracias, Mario. También gusto de verte nuevamente y gracias por estar aquí. Bueno, entonces la primera conferencia se titula De la conservación preventiva a la gestión de riesgos del patrimonio cultural. Voy derecho a presentar al conferencista, a Mario Omar Fernández Reguera, que es profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, en Colombia. Su origen su nacionalidad es Cuba y Colombia. Él entonces es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, es científico de la conservación del arte y el patrimonio cultural, ingeniero químico de formación y experto en cultura material, conservación preventiva, gestión de riesgos. Su trayectoria profesional se enmarca en el campo de la docencia universitaria y la investigación, así como en la asistencia técnica a instituciones culturales. Tiene experiencia en la formulación y gestión de proyectos en el campo del patrimonio cultural. En la última década ha trabajado en la gestión de proyectos culturales en comunidades y proyectos de activación social del patrimonio cultural, curaduría de exposiciones y conservación. Ha trabajado en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de La Habana, en el Archivo General de la Nación de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia. Ha sido consultor de ICROM y también de UNESCO, y profesor en varias universidades de Colombia. El profesor Mario Omar Fernández, a quien ya le doy la bienvenida, nos va a hablar de una metodología muy concreta en la gestión de riesgos que viene desarrollando desde el año 2005, bueno, o el tema se viene desarrollando desde el año 2005, y ya le doy la palabra entonces para iniciar esta presentación, que va a terminar al final con un espacio para preguntas. Como ya explicó Gabriel, el método para preguntar, puedes pedir la palabra y vamos a intentar también aprovechar este espacio de conversación. Adelante, Mario. Bueno, buenas tardes. No sé que allá ya es tarde, aquí en Colombia son 2 horas menos. Buenas tardes a todos. En primera instancia quiero agradecer a Fernando Osorio, quien me puso en contacto con el Centro de Fotografía de Montevideo y al Centro de Fotografía de Montevideo por esta invitación, que para mí ha sido como el gran descubrimiento de este año. Y es una lástima que no podamos estar juntos, pero tenemos gran fe de vernos pronto. Trataré de ajustarme al tiempo en un tema tan amplio. Hablaré sobre un poco lo que ha sido la experiencia fundamentalmente mía en mi trabajo de más de 30 años en temas de conservación de patrimonio cultural. Hago la salvedad que hablo con un poco de vergüenza porque no soy experto en fotografías, sino he trabajado generalmente el tema de patrimonio de manera general. Incluso actualmente vemos la necesidad de incluir el tema de patrimonio inmaterial también conjuntamente con los temas de patrimonio mueble o patrimonio documental. La conservación preventiva surge o empieza a hacerse, se acuña el término en el año 1975. Y la persona que comenzó a liderar este proceso fue un ingeniero químico, Gael de Guichen, que aún vive y es asesor de ICROM, y que ha sido, digamos, el padre de esta disciplina en todo el mundo y que ha jugado un papel muy importante en la conservación del patrimonio cultural. Digamos que este fue el inicio de la conservación preventiva, aunque se habían hecho algunos escritos anteriormente. En los años 70 comienzan a hacerse algunas publicaciones como El clima en los museos, se escribe el libro El museo de su entorno de Gary Thompson y también se crea este libro La conservación de los bienes culturales. Para mí son muy importantes porque yo me vinculo al campo de la conservación precisamente en la década del 80 y esos eran los referentes, todavía no existía internet, por lo menos en Cuba, era la base para comenzar a trabajar. Se hacía un énfasis fundamental en temas de clima. La conservación preventiva tenía una relación directa con el clima. A mí me parece importante hacer esa conexión también de qué ha sido y qué será
con el tema que estamos viendo, ya que para las nuevas generaciones a veces todo esto parecen cosas de ciencia ficción, pero es fundamental porque muchos de los actores que crearon estos espacios, que comenzaron a trabajar por la preservación del patrimonio cultural en América Latina, aún están vivos y están activos. Ya en los años 90, la conservación preventiva empieza a tener mucho más fuerza regional e interdisciplinaria, y se crean espacios como Apoyo, que actualmente se llama Apoyo Online, que es una organización que surgió de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que ha tenido un gran impacto, digamos, en la conservación del patrimonio latinoamericano. Y el Instituto Getty de Conservación crea lo que fue el primer consorcio, el Consorcio Latinoamericano para Formación en Conservación Preventiva, con una activa participación de Chile, Brasil, Colombia, fundamentalmente esos países. El trabajo que se hacía, a que hago referencia, eran los años en que yo tuve mi primer acercamiento a un curso de fotografía con la profesora Sandra Baruch y Nazaret Curí, a quien aprecio muchísimo, y ya en Cuba eran los primeros pasos que se daban ya para trabajar temas de conservación en temas de conservación fotográfica. Este consorcio latinoamericano trabaja dos áreas fundamentales, que es el grupo de arquitectura que lideraba Brasil, que era todo el tema de ver la relación que existía entre los edificios y la conservación y las colecciones, y el otro, el tema de emergencia que lideraba Chile. Chile tiene un trabajo muy importante por parte del Centro Nacional de Restauración y también de la escuela chilena, que en este caso estaba con la Universidad Católica y lideraba esta iniciativa. Ya la conservación preventiva, digamos que toma una fuerza importante en América Latina, con cursos de ICROM, con cursos regionales, se empieza a generar una comunidad, se crea, desde Brasil surge una iniciativa por internet que se llamaba Conservalista, que nos ponía al tanto de qué curso que se estaba haciendo, y empezamos a integrarnos. Muchos de los profesionales que trabajamos en aquel tiempo todavía seguimos en contacto. Ya a principios del 2000, y fundamentalmente después del 11 de septiembre del 2001, toma mucha fuerza el tema de la gestión de riesgos que venían trabajando los canadienses, y es hasta el año 2002, precisamente en una reunión que se hizo en Río de Janeiro, en la reunión de ICONCC, que se empieza a plantear con fuerza el tema de la gestión de riesgos de patrimonio cultural. Y era una iniciativa de Robert Waller y de Stefan Michalski, que son dos reconocidos científicos de este campo. Es muy, digamos, paradójico que después de la reunión se hizo una gran reunión de profesionales de la conservación en el Museo Nacional de Río de Janeiro, porque ya había una preocupación por los riesgos que tenía esta institución. Aquí había personajes como Solange Zúñiga, que fue una de las que propició este encuentro, Gina Machado, y estaban también otros profesionales como Francisa Toledo y Jim Makiba, que ya lamentablemente han fallecido algunos de ellos. Este trabajo también coincidía con la mayor integración entre instituciones que trabajaban en el tema de patrimonio cultural, fundamentalmente liderado por ICRON. Estaba el Getty, el Instituto Getty, Apoyo, el AIC, etc. Y la lucha grande era definir qué terminología utilizar, ya que todos los países hablábamos temas diferentes en América Latina, pero también a nivel, digamos, de otros idiomas, hasta que en el año 2008, en la India, Nueva Delhi, se hace la 15 reunión de ICOM, donde se define lo que es a nivel internacional, tanto en el idioma castellano como en inglés y francés, que es la conservación, y que se define como todas aquellas medidas o acciones que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Y la conservación comprende tres grandes ramas, que son la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Y esto fue muy importante, ya que muchas veces, o sobre todo en esos tiempos, se pensaba que el trabajo de conservación era un trabajo inherente solamente a los restauradores. Y esto cambió completamente la dinámica, ya que la conservación preventiva, y es el último concepto que les doy, pero como para hablar del mismo tema, se define como todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas.
se realizan sobre el contexto del área circundante al bien o más frecuentemente a un grupo de bienes sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes y no modifican su apariencia. Bueno, esto fue un cambio grandísimo, digamos, hizo que la conservación preventiva pasara a un mayor número de profesionales, que ya veo que es una de las preguntas que ustedes tienen como centrales, que decían que incluso en el año 2004 se creó un acuerdo en Finlandia, el acuerdo de Vantaa, que firmaron 24 países europeos, donde decían que incluso el público debía participar en la conservación preventiva, y la conservación preventiva debía ser una asignatura obligatoria dentro de las formaciones de diferentes disciplinas, no solamente la conservación, sino historia, historia del arte, archivística, todas las que tuvieran que ver con el patrimonio documental. Aquí entran aspectos como el registro, el almacenamiento, la manipulación, el embalaje y transporte, el control de las condiciones ambientales, la planificación de emergencias, la educación del personal y la sensibilización del público. Muchas de estas tareas tienen una relación directa también con la gestión de colecciones, que es otro de los aspectos que ustedes mencionaban. Entonces, de esta manera, la conservación preventiva, con esa definición ya se comienza, digamos, a consolidar más como la gestión de riesgos, que es un tema que ha tomado muchísima vigencia a partir de una serie de cursos, cursos que se realizaron a partir de una metodología creada por varias instituciones, el Instituto Canadiense de Conservación, el Centro de Restauración de los Países Bajos y el ICROM. Se dictó un primer curso en América Latina, se dictaron cursos en todo el mundo, pero en América Latina se dictó un curso en el año 2009 en Quito. Aquí vemos incluso los profesores Stefan Mikalskis y José Luis Pedersoli, que fueron los creadores de esta metodología, y eso fue una maravilla porque fue un curso, aquí tenemos a Gabriela Sicardi de Uruguay que participó en ese curso, había representantes de todos los países de América Latina, y es una forma de generar como una especie de lenguaje, de idioma único, para poder trabajar de una manera mancomunada. Este curso fue bastante exitoso, fue muy importante, duró casi un mes, y se repite en Santiago de Chile en el año 2013 en el Centro Nacional de Restauración. También participan los profesores Stefan Miskalski y José Luis Pedersoli. Aquí hubo otros estudiantes y profesionales de América Latina. Ya en el año 2011, esta metodología es aplicada en un curso que duró un año, que se realizó, un curso virtual que duró un año y que se socializó en Estambul, y fue una maravilla ya que fue aplicado en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes colecciones y contextos, desde archivos, bibliotecas, monumentos, y fue interesantísimo poder lograr hablar un mismo lenguaje y entendernos todos y saber cómo establecer prioridades en el campo de la gestión de riesgos. Bueno, pero ¿qué es esa gestión de riesgos? Bueno, aquí vemos a los autores en uno de los eventos. La gestión de riesgos tiene una importancia enorme, ya que se basa en una norma técnica. Una norma técnica que en el caso de, fue creada en Australia y Nueva Zelanda en el año 2004, y es una norma técnica que fue tomada también en Colombia en el año 2006, que es la norma técnica 52 y 54, y que es una norma técnica que rige en todos los países del Pacto Andino, y que además es la misma norma técnica que utilizan todas las áreas del conocimiento. O sea, la trabajan en los hospitales, la trabaja la salud pública, la aeronáutica civil, la trabajan en economía. Entonces, esto permite también un diálogo y una comprensión con otros profesionales de otras disciplinas que ya no ven el tema de las personas que trabajamos como patrimonio como bichos raros, sino tenemos un mismo lenguaje, unos mismos puntos metodológicos de trabajo. Ahora, yo pongo muchas fotos, generalmente no pongo el lugar para no poner problemas, porque no hay mucha autorización, y en estos eventos, y nosotros los latinoamericanos siempre nos gusta presentar la maravilla que hacemos, pero no los desastres que tenemos. Entonces, creo que alguien tiene que sacar los trapos sucios. Esta es una importante biblioteca latinoamericana, y la definición de riesgo es la oportunidad de que suceda algo que tendrá en impacto en los objetivos. Esto es muy importante, ya que el riesgo a veces se asocia con un tema negativo, y el riesgo también puede ser positivo. Este encuentro da el riesgo de que ocurran cosas buenas, como dijo Gabriel al inicio de la charla, ¿no?
Ahora, la gestión de riesgos no es más que una herramienta de gestión. Es una herramienta que permite la planeación y aplicación de medidas orientadas a impedir o reducir los efectos adversos de eventos peligrosos sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. A nosotros nos interesa sobre todo los bienes porque ya hay otros profesionales que se ocupan de las otras áreas. En cambio, los bienes generalmente son los que menos están amparados dentro de estas metodologías. Bueno, esta metodología propone responder las siguientes preguntas. ¿Qué puede salir mal? Que es identificar el riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias de que algo salga mal? Que es el análisis de riesgos. ¿Y con qué frecuencia ocurre el riesgo? Que es la cuantificación. Esto va a permitir la toma de decisiones. Esta es la base, digamos. Yo siempre he planteado que esta charla es una especie de abrebocas para profundizar en este tema, ya que es imposible en tan poco tiempo abarcarlo. Este es el esquema de la metodología de gestión de riesgo y vamos a ver de manera muy breve cada uno de los aspectos que la incluyen. La comunicación y consulta. La metodología de gestión de riesgo parte de la base de la inclusión, no solamente de todos los profesionales, sino de todos los actores que pueden tener una incidencia en el tema de la preservación del patrimonio cultural. Por ejemplo, en un archivo o una fototeca, muchas veces las personas que más conocen de lo que puede ocurrir es el celador, o sea, el guardia, e incluso el aseador. Ellos son los que saben si se robaron, si el director sacó una fotografía, si alguien entró en un horario extra, o sea, son los más importantes custodios y los más importantes aliados en una toma digamos, de gestión de riesgo en un proyecto de este tipo. Es vincular a todos los actores internos e incluso externos, que pueden ser grandes aliados, como pueden ser los bomberos, como puede ser la policía, las universidades, los ministerios o las instituciones culturales o encargadas de este tipo de aspectos que en cada país tienen dinámicas diferentes. Luego se pasa, el primer paso es establecer el contexto, que a grandes rasgos es entender qué es la colección, cuáles son los valores de esa colección, en qué consiste, porque es importante, cómo esa colección se administra, si esa colección tiene recursos, si esa colección está, digamos, inventariada, si esa colección tiene registros, etc. También conocer la infraestructura, a todos los aspectos que hay, y por último también saber cuáles son los públicos, cuál es el nivel profesional de las personas que trabajan aquí, etc. Entender los tipos de patrimonio y los valores que tiene el patrimonio es un aspecto muy importante. La metodología de gestión de riesgos se cruza completamente con lo que es la valoración de las colecciones. Y eso es un aspecto que en América Latina, por lo menos en Colombia, ha dado mucho trabajo de realizar. Pongo un ejemplo de un ejercicio académico muy sencillo que hicimos en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Y para que ustedes tengan una idea, digamos que este es el universo de bienes culturales dentro de la colección. Hay 8.000 libros antiguos, 32 libros incunables, 38.000 de autores nacionales. Bueno, dentro de ese universo, ¿cuáles son los libros más importantes? ¿A cuál hay que dedicarle más recursos? ¿Cuáles son los que habría que priorizar o trasladar en el caso de un incendio, o de un temblor, o de un desastre? Según un trabajo realizado por los profesionales, ellos dieron una distribución porcentual de los valores de la colección. Esto parece ciencia ficción, pero es posible realizarlo. Se considera que el valor total de un acervo es igual al 100%, funciona con la teoría de sistemas, y hay que hacer el ejercicio de ver cómo se van distribuyendo esos acervos y también cómo esa distribución de valores se unifican con el número de unidades de cada uno de los aspectos de la colección, lo que nos daría a nosotros, por ejemplo, determinar el valor de cada unidad dentro de una colección. Este es un trabajo que se puede empezar a hacer desde espacios pequeños, por ejemplo, con una colección que tenga un valor muy importante, ya que incluso dentro de una misma colección no todos los bienes culturales tienen los mismos valores. Esto es un aspecto de investigación que es una prioridad en América Latina, ya que muchas veces existe una estratificación del patrimonio cultural. Hay patrimonios ricos que tienen recursos y hay patrimonios pobres. Y eso no significa que esos patrimonios ricos o patrimonios pobres sean los más importantes para el país. A veces hay patrimonios pobres muy valiosos, pero que no poseen recursos y se pierden, ¿no? Es un tema bien complejo. Una vez que se ha hecho esto, se empieza a identificar los riesgos, es que puede salir mal. La identificación de los riesgos, y eso cambia un poco la perspectiva.
el riesgo y el deterioro no es lo mismo. El deterioro es la evidencia de algo que ya salió mal. A un riesgo está expuesto tanto lo que está deteriorado como lo nuevo. Y eso es un cambio de chip para los conservadores muy grande y para el personal que ha trabajado durante muchos años en el campo de la conservación. Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a establecer lo que son los escenarios de riesgo. Y un escenario de riesgo nos permite a nosotros definir los riesgos con mayor claridad, dar una visión de los riesgos que permiten analizarlos y dar la base para el diseño de los tratamientos, que esto vamos a ver al final. La metodología se basa, algo pasó aquí, se basa en estos tres aspectos: definir las amenazas, que son enormes, actúan sobre el patrimonio, sobre los bienes, a partir de solamente 10 agentes, que son los agentes propuestos por el Instituto Canadiense de Conservación, que están en la página e incluso están traducidos al idioma español por el Centro Nacional de Restauración de Chile, y esos agentes actúan sobre la materia generando efectos, y esos efectos son muchas veces el deterioro, no siempre, porque a veces hay el envejecimiento, a veces hay otros aspectos que es importante también definir. Bueno, estos son los 10 agentes de deterioro: la fuerza física, la temperatura incorrecta, la humedad relativa incorrecta, la iluminación, la contaminación ambiental, las pestes o biodeterioro, las acciones vandálicas, el agua, la disociación, que fue el último de los riesgos propuestos por el Instituto Canadiense, que no es más que la pérdida de información, y que es uno de los aspectos menos estudiados y menos tenidos en cuenta, y que para mí, por ejemplo, en el campo de la fotografía es uno de los más importantes. Hace poco me encontré con un archivo muy importante de este país y les pregunté, me dijeron, tenemos 50.000 fotografías, y le dije, ¿cómo la tienen clasificada? Y me contestaron, por tamaños. Yo, ¿cómo así? Sí, las agrupamos por tamaño, pero no había ningún tipo de información, ni de contenido, ni de tiempo. O sea, la disociación es terrible. No se sabe esas imágenes, quién las hizo, qué representan y demás. Bueno, los riesgos pueden ser de eventos raros, que ocurren una vez cada 100 años, como los temblores de tierra de gran magnitud, o esporádicos, como los temblores de tierra en menor magnitud. En eso Chile tiene mucha experiencia, o el fenómeno del Niño, etcétera, o los procesos que ocurren continuos, como es la iluminación incorrecta, la humedad relativa incorrecta, la temperatura incorrecta, etcétera. Aquí estoy haciéndole seguimiento al tiempo. Para identificar el riesgo se trabaja con dos aspectos fundamentales, que son esos 10 agentes de deterioro, que hay que estudiarlos en función de los soportes que vamos a estudiar o que vamos a trabajar, y los niveles de protección. Los niveles de protección también son una propuesta, digamos, geográfica o espacial que hace el Instituto Canadiense de Conservación, que es que al bien cultural hay que tenerlo en cuenta y analizarlo desde el lugar que se encuentra, ya puede ser su unidad de reserva, su sala, lugar de exhibición, cualquier espacio, hasta el local, el edificio, el sitio y la región. Cada uno de estos aspectos definen completamente los temas de conservación. Al inicio hablaban de que hoy en Montevideo el clima estaba maravilloso, pero en cambio en Buenos Aires hay una lluvia y un frío terrible, y eso incluso garantizó la presencia de más público en nuestra charla. El clima es fundamental, y los espacios y los niveles regionales son fundamentales en la gestión de riesgo. Porque conociendo estos aspectos podemos nosotros establecer espacios o estrategias fundamentales para bloquear digamos, el riesgo y para evitar que ocurra el deterioro. El análisis de riesgo es quizás lo más complicado, y el análisis de riesgo tiene que ver con una unidad numérica que se llama magnitud de riesgo, que tiene en cuenta tres aspectos. Los aspectos que tiene son muy sencillos: es con qué frecuencia o qué tiempo se necesita para que ocurra el deterioro, que es el valor, es el A, la variable A. La variable B es cuál es la pérdida de valor de cada objeto afectado, y la variable C es qué parte de la colección es afectada. Ya existe en internet, esta metodología también está traducida al español y es muy didáctica para los que estén interesados. Yo después le puedo dar toda esa información en lo que los otros colegas van exponiendo. Yo puedo ir en el chat poniendo todo eso que a ustedes les interese, porque aquí hay mucho material para que ustedes vayan viendo. ¿Cuándo ocurrirá el deterioro? Perdón. Esta fotografía la pongo siempre porque me la encontré en un museo y no entendí eso. Y fue que parece que se le quedó a alguien un reloj dentro de una vitrina, pero me parece bueno para mostrar el tiempo. ¿Qué tiempo necesita esta fotografía para dañarse? En eso incluso los canadienses tienen unas tablas increíbles de predicción del deterioro. ¿Qué tiempo se necesita para que este álbum se decolore?
¿Cuántos años? Eso ya, en muchos casos, por ejemplo, para la fotografía se existen muchas tablas, para los textiles también. Para eso nos sirve la ciencia de materiales, el monitoreo ambiental. Fíjate cuántos profesionales nos pueden aportar las investigaciones en conservación, los conceptos de especialistas, otras experiencias anteriores, las observaciones y evidencias compartidas de situaciones similares. Para mí, el intercambio de casos de estudios es fundamental. La memoria institucional, los registros, las estadísticas y las predicciones. Ya existen unas tablas, digamos, en la metodología propone, digamos, cuál puede ser la frecuencia, y la frecuencia esa, o el tiempo, nos va a dar una puntuación para el valor de la variable A. Lo otro es la pérdida de valor de cada objeto afectado. Y ese es otro nivel de valoración. Por ejemplo, si tenemos este material, ¿cuánto se perdió? Y yo pongo un ejemplo para mis clases esta. Tenemos un libro, digamos que esta es la primera edición de 100 años de soledad. Pero si se nos rompe así, ¿cuánto valor perdió ese libro? La valoración aquí adquiere una connotación, hay que ver cuáles son los valores que tiene el libro, si tiene valores históricos, si tiene valores estéticos, si tiene valores simbólicos. Y si es así, si se pierde la mitad, ¿cuánto se perdió? Y si es así, y si tiene un biodeterioro, ¿cuánto se perdió? Y si está dañado, ¿cuánto se perdió? Y si está mojado, ¿cuánto se perdió? Y si se incendió una parte, ¿cuánto se perdió? O si se lo robaron, ¿no? Entonces, son ejercicios que hay que empezar a hacer con los pequeños acervos, pero que cambian completamente, digamos, la filosofía. También ya existen unos valores establecidos, y por último es que parte de la colección es afectada. Por ejemplo, un incendio, si es de menor cuantía, si es menor, si es mayor, o si se quema toda la colección. Esto nos permite a nosotros empezar a definir la magnitud de riesgo y saber la escala. Es una escala logarítmica, lo que significa que de 5 a 14 son 10 veces el riesgo. Y así hay, digamos, valores de prioridad alta, prioridad media, prioridad baja, etc. Nos permite calcular el riesgo para cada uno de los agentes que encontramos y hacer la evaluación y definir efectivamente cuál es la prioridad de tratamiento que hay que hacer y los recursos para dónde deben hacerse, que muchas veces se hace a conveniencia del director. Si siente que hay calor, compremos unos aires acondicionados, cambiemos la ventana, o a veces los recursos no se distribuyen en función de los riesgos. Los tratamientos, ya para ir acotando, me quedan 6 minutos, los tratamientos de riesgos se abordan también a partir de los niveles de protección que ya vimos, y las prácticas, que estos son los niveles. Las prácticas de protección son 5, también ese es un trabajo desarrollado por el Instituto Canadiense de Conservación, que es evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar frente a cada uno de esos escenarios de riesgo. Evitar son todas las charlas como esta, los carteles de prohibido fumar, de prohibido entrar a las salas, etc. Bloqueo ya son todas las herramientas que hay que impiden directamente, por ejemplo, los pasportú para las fotografías que no las toquen. En este caso, en Venezuela vimos estas cortinas para que la iluminación menguara, soportes, ventilación, digamos, forzada, etc. En la detección desde el ojo, cámaras, los equipos de monitoreo, equipos como estos tan desagradables de atrapa insectos, pero te permiten saber si existen o no existen insectos, detectores de humo, etc. La respuesta es todo el material que debe tener la institución para responder a alguno de estos riesgos que nosotros hemos detectado. Y por último, la recuperación, que generalmente es un trabajo que hacen los profesionales de la conservación, porque es un trabajo muy especializado. Este es el enfoque sistémico que permite reunir toda esta información, y que nosotros, cuando lo hemos aplicado, ha sido maravilloso, porque a todas las personas lo funciona. Nosotros lo aplicamos una de las veces en el año 2009, a raíz de un robo que hubo en Ecuador. Este curso se hizo en una semana en diferentes localidades, y fue interesante porque incluso se trabajó con gente que no tenía información sobre conservación, y incluso con grupos indígenas, y fue maravilloso. Como funciona muy bien como una herramienta pedagógica para gente que nunca ha tenido acercamiento a este tipo de formación, ¿no? Por último, hay que hacer un monitoreo. Yo, ya para finalizar, quisiera poner el ejemplo de un caso, que es un caso de una fototeca en Ambalema, Tolima,
aunque yo no trabajo, como les he dicho, especializado en el tema de fotografía, la fotografía siempre está presente en los museos, siempre está presente en los archivos, siempre está presente en la biblioteca. Es un tema que a veces la fotografía no tiene dolientes dentro de estas instituciones y es la mayoría del patrimonio documental que se pierde, uno de los más susceptibles. Ambalema, Tolima, es un pueblo que queda en las riberas del río Magdalena, es como, háganse cuenta de los que hayan leído 100 años de soledad, es el mismísimo Macondo, es bellísimo, fue un lugar que vive de los recuerdos, fue un lugar que dio el 50% del Producto Bruto en Colombia en el año, finales del siglo XIX, por la producción tabacalera, pero a Ambalema llegó el olvido, él perdió la navegabilidad del río, se perdió la vía férrea, se perdió la producción de tabaco y ha quedado como viviendo de un tiempo que ya pasó. Nosotros hicimos unos talleres muy importantes con un grupo de profesionales del Ministerio de Cultura para hacer el plan de manejo del centro histórico y yo fui como por la parte con la universidad de trabajar bienes muebles y veíamos que ellos decían que no tenían bienes muebles. Y en esas búsquedas encontramos este archivo, que fue un archivo que era el único archivo que existía en Ambalema. Ambalema era una ciudad que dependía en gran medida de este pueblo que se llamó Armero. Armero es un pueblo del Tolima, el segundo en importancia, que desapareció por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Murieron 30.000 personas y el pueblo murió completamente. Su historia se perdió y gran parte de la historia de Ambalema se perdió. Por eso para nosotros era importante esta joya. Lamentablemente, nosotros conseguimos los recursos. Cuando regresamos ya los habían quemado. La alcaldía y el gobierno lo desbarató, lo botó, lo desapareció porque no quería mostrar como esa vergüenza que era este archivo. Y para nosotros fue bastante triste. Y lo que hicimos fue un proyecto de recuperar memoria y fue llevar un escáner y conseguir en una moto un señor que iba por el pueblo diciendo los que lleven fotografías se les van a pasar para el computador y la gente por la novedad iba a la estación de ferrocarriles y empezaban a llevar fotos de todo tipo. Entonces, eso fue una maravilla porque encontraron evidencias como esta fotografía, que es una experiencia de la navegabilidad del río o del tren que había en Ambalema, que las nuevas generaciones no conocían. Y nosotros conseguimos casi 300 fotografías que para ustedes posiblemente sea muy pequeño, pero a mí me gusta trabajar siempre o mostrar los casos más, digamos, más tristes o más pobres o más sencillos, como este de Ambalema, pero para ellos fue muy importante, logramos recuperar gran parte, hicimos una gran exposición, no solamente sobre la fotografía, también incluimos otros objetos, pero aquí me centro en la fotografía, e imprimimos en gran formato algunas de esas fotografías, y hicimos un trabajo de investigación con la comunidad, y la gente venía y nos iba dando información sobre esas fotos que eran completamente desconocidas. Ahí supimos, por ejemplo, que la torre del templo fue construida por Agustín Ramírez entre el año 44 y 45, y también hizo la cúpula, que por cierto en estos días se derrumbó. Esa información ya se llevó por parte del trabajo de investigación de un estudiante de la universidad a un museo archivo, que es el Museo Archivo Digital de Ambalema, y entonces incluso dimos la posibilidad de que la gente continúe poniendo fotos y se ha seguido nutriendo con fotografías de Ambalema. Es una manera de ver que la fotografía en este caso es la única evidencia que podemos tener para recuperar la memoria de este pueblo que para nosotros es tan importante. También hemos hecho una exposición itinerante por varios pueblos de Colombia, incluso lo llevamos a Bogotá, y ha sido muy bonito porque a partir de la fotografía recuperada se ha activado parte de la memoria de este pueblo. Y aquí en Bogotá, en un centro cultural muy importante, el García Márquez, y aquí en la Universidad de los Andes, lo trajimos a la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias. Creo que he sido rápido, pero que da un panorama de otra visión, posiblemente sea nueva para algunos de ustedes. Muchas gracias, Mario Márquez. Hermosa experiencia esta última, que estoy conmovida todavía. Qué lindo esto, que escala. Y bueno, qué interesante. También muchas gracias por los recursos que compartís y que comentabas que vas a compartir en el chat. Aprovecho esta intervención para decir que la charla está siendo grabada, como todo el encuentro, y que va a quedar disponible en el canal de YouTube del Centro de Fotografía, porque algunas personas se comunicaron para preguntar. Lo digo también por aquellos que no dieron a tiempo de tomar apuntes, porque veo que
que la metodología que nos comentas es muy específica y bueno, requiere sí cierta bajada a papel o por lo menos cierta bajada a, a una ayuda a memoria para poder aplicarlo en la reflexión de cada caso. Así que muchísimas gracias por compartir estos recursos, los vamos a ir poniendo en el chat, o si querés nos lo mandás o se los mandás a Mauro y los compartimos entre todos los asistentes. Realmente seguimos recibiendo comentarios, Mario, de felicitaciones de la charla. Yo tengo algunas preguntas, pero más interesantes que las que yo pueda llegar a hacer, creo que son las de la gente que está participando, así que es ahora el momento. En unos minutos más ya pasamos a la siguiente charla, pero bueno, si quieren participar, recuerden que pueden pedir la palabra con Mauro o al chat general o con Mauro en producción directamente. Y bueno, también muchas gracias, veo muchos comentarios, agradezco a todos y me conmueve mucho el de mi profesora Sandra Baruki, a quien quiero y recuerdo con mucho cariño, entonces es muy bonito volvernos a encontrar acá después de tanto tiempo, aunque nos hemos podido encontrar en otros escenarios. Sí, yo voy a compartir ahora en el chat y también se los envío a Mauro. Bueno, yo aprovecho a hacer una preguntita, ya que estoy en este lugar de posición y que a ver como para romper el hielo también. En realidad me quedé pensando mucho en esto que decías al principio, sobre bueno, el marco de analizar riesgos y pienso en lo difícil que es hablar de este tema a nivel profesional, porque muchas veces, y sobre todo en pequeñas instituciones o no sé, o pienso en localidades más pequeñas, hablar de riesgo también es trabajar con una imagen negativa, porque quiero decir con esto, hay responsabilidades, hay competencias o faltan competencias, por lo entonces se llegó a determinada situación. Y claro, eso me imagino que para un analista, para nosotros que vamos a hacer el análisis de los riesgos de nuestra colección, es un problema, porque primero hay que conseguir que se asume, es casi como psicoanalítico lo que voy a decir, que se asuma que tenemos este problema. Por ejemplo, estoy pensando en el riesgo, quizás uno de los más comunes, que es el robo, o ese pequeño robo, no quiero minimizarlo el caso, quiero decir simplemente que es como de hormigas, ¿no? Que se va desintegrando la colección con sustracciones individuales, parecen inocentes en un momento, que cuando uno los ve en 40 o 50 años son tremendos. Pero claro, hablar de eso es muy difícil. Y bueno, una reflexión quizás al respecto de eso, ¿cómo te parece que podríamos cambiar esta imagen negativa, esta mala prensa que tiene hablar de los riesgos? Sí, ese es un tema complejo. A mí me parece, y a veces trae problemas. Yo pienso que la socialización en los talleres que se hacen en las regiones son fundamentales. Y uno empieza a mostrar, cuando uno empieza a mostrar sus mismas falencias, las personas empiezan a ver que eso no es grave. Porque muchas veces la misma responsabilidad la tienen los expertos que llegan en una posición como de una superioridad moral, técnica, y nosotros estamos trabajando acá. O sea, si yo voy a ir a una región de Colombia, yo no muestro lo que está haciendo el Archivo General de Bogotá. Sería un absurdo. Para ellos sería muy interesante, pero ellos no tienen los recursos, no tienen los profesionales. Entonces hay que ver y mostrar lo que está pasando en un lugar que esté igual o peor que ellos. Y eso les da muchísima confianza. Creo que es un cambio de mentalidad con relación a ese tipo de cosas. Y la participación, en la medida que tú involucras gente, mientras el nivel profesional es menor, la gente es más sincera. Y las señoras del aseo te lo dicen con una tranquilidad pasmosa y te van contando las cosas. Yo no sé si después que uno se va, los echan o si hay algún tipo de problema, pero sí se generan como unas dinámicas. Yo decía que a veces es una oportunidad, por ejemplo, nosotros veíamos en algunos casos que hemos estudiado aquí en Colombia, museos que íbamos fundamentalmente por un tema específico, por ejemplo, por
temblores. Y veíamos que el tema el temblor era un problema, pero la cantidad de riesgos que se presentaban se solucionaban con una propuesta nueva de guión musográfico y con una inversión general. Y eso hacía que no solamente se iba a hacer una inversión en unos soportes, una cosa, se hacía un cambio completamente de mentalidad y era la oportunidad para empezar a trabajar prácticamente de cero, que a veces eso es muy difícil porque las personas que trabajan en patrimonio generalmente son muy conservadoras y tienden a dejar todo como lo recibieron y tienden a dejar todo como estaba hace 100 años, o sea, es esa rigidez mental. Entonces creo que el tema de riesgo a veces, esa sacudida hace que las personas tomen conciencia y decidan asumir unos retos mucho mayores. Además, la diferencia del riesgo es que el riesgo es algo que puede ocurrir, pero que uno está en la capacidad de evitar. Y que es a diferencia de cómo se venía trabajando, que se trabaja con deterioro, que es algo que ya ocurrió y que lo único que se puede hacer es restaurar, lo único que se puede hacer es cambiar. Pienso que con estos pequeños patrimonios locales hay que trabajar muchísimo y aquí hay que trabajar con comunidad, no hay nada que hacer. La comunidad es fundamental en todos los tipos para trabajar el tema de patrimonio. Nosotros, después también voy a ponerles un video de otro proyecto que hicimos en otro pueblito, que es un pueblo más andino. Hicimos también otra exposición para que vean lo que opina la gente del común, es una maravilla, se lo voy a poner también. Entonces, yo veo, aunque te digo, no soy experto y me dedico solo a la fotografía, pero sí creo en el poder de la fotografía como activador de memoria y como activador de procesos de conservación de otras colecciones de patrimonio. Es impresionante. Y eso sí, no hay quien lo cambie. No sé si ya se acabó el tiempo, si tienen alguna otra pregunta. ¿Yo podría hacer una pregunta? Perdón, disculpen, Julieta, ahí te pasé, hay 3 personas que hicieron preguntas por privado, le vamos a dar la palabra a ellos. El primero que quiso hacer una pregunta es Jorge Laplace. Jorge, te habilitamos el micrófono de la cámara para que puedas formularla. Sí, Mario, te quería preguntar 2 cosas, ¿verdad? La primera, tú en cierta parte dices de tu conferencia que el riesgo no es necesariamente algo negativo, sino que implica una oportunidad. Esa es la primera. Y la segunda, cuando hablaste de la disociación, que esa es una causa, ¿cómo se diría ahora? Una causa antropogénica de desastres. Bueno, ¿cómo ves tú este paradigma de, bueno, conservación frente a los desastres que no son desastres como uno pensaría un terremoto, un volcán, sino que son causas humanas, sean conscientes o no? Esas son las 2 cosas. Gracias. Bueno, lo de riesgo incluso yo pongo siempre un ejemplo y uno dice, bueno, por ejemplo, si tú compras la lotería, tienes el riesgo de ganártela, ese es un riesgo positivo. Hasta ahí es muy chistoso, muy radical, pero es eso. A veces cuando uno empieza a analizar los riesgos, empieza a descubrir cosas y como yo le decía, empieza a ver una conjunción de riesgos que permite un cambio completamente y lo hemos visto como una gran oportunidad en algunos espacios que han cambiado completamente la forma de trabajar y eso daría pie para otra charla con los tratamientos. Con relación a la disociación, eso es un tema que se da en todos los campos. Por ejemplo, las personas que trabajamos con colecciones, o si a ustedes le dicen, a cualquiera de ustedes le dicen, mira, hay una donación que van a hacer de un acervo fotográfico de finales del siglo XIX, ustedes van a decir al momento, yo la quiero, no van a decir que no. O sea, uno no duerme. Pero mucha de esa información, muchas de esas fotografías que vienen sin ningún tipo de información, vienen sin ningún tipo de contexto. Entonces, esa es la disociación en el campo de fotografía. Fotografías que han perdido completamente. Yo vi hace poco una que tenían puesto, era una cinta, tenían puesto la fotografía y el número al lado, y la señora, con la descripción, y abajo una descripción. Vi la señora del aseo que llegó, limpió la fotografía y la puso como quiso. O sea, después no había ninguna correspondencia, la disociación es total. El cambio, por ejemplo, de personal, y eso pasa mucho en nuestros países, hace que la memoria institucional se pierda. El que viene no sabe el valor que puede tener algún tipo de información de esta cuando no está documentada. Entonces, el tema de la disociación es grandísima porque cuando tú tienes una fotografía que no sabes quién la hizo, quién la donó, qué imagen, cuál es la información que tienen, se convierte en es la mitad del bien cultural lo que tú tienes ahí, ¿no? Eso no pasa con otros objetos en los museos. Y eso pasa a veces por el volumen de espacios que hay. En las bibliotecas, por ejemplo, muchas veces yo he visto en bibliotecas y museos
que los acervos fotográficos son cajones completamente llenos de fotografías maravillosas, pero nadie sabe de qué son. Y ya la fotografía cada vez tiene más tiempo, ya cada vez se pierde más información sobre este material. Por lo menos en el caso de Colombia, que no ha tenido el desarrollo que ha tenido el cono sur, como Brasil, o veo que hay en Uruguay, siento que hay unos problemas gravísimos con este tema de la fotografía y la disociación. Pero eso ocurre en el campo de arqueología. Los arqueólogos hacen excavaciones y llenan naves de tiestos, y después se pierden los informes y uno recibe eso y no sabe de qué lugar llegó, cómo llegó, quién excavó, y es un tema de disociación gravísimo que prácticamente se puede hasta votar porque no vale nada. No sé si contesté. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Mario. Afortunadamente tenemos muchísima participación, el tema se ve que ha suscitado muchísimas reflexiones también, pero venimos muy mal de tiempo, como ya ven, como siempre sucede en estos casos. Ahora me gustaría darle la palabra a Sandra, que había hecho una pregunta. Si Sandra quiere intervenir. Sandra Barucchi, un gusto recibirte. Oi, Mário, prazer encontrá-lo aqui hoje. Gostei muito da sua palestra e especialmente do fato, né, que esse encontro pede da concentração das suas observações com relação aos acervos fotográficos. Da sua experiência com relação à dissociação como um risco bem identificado para esses acervos, o que você colocaria como as formas de evitar essa questão? O que você já vivenciou na sua prática com acervos fotográficos, assim, a sua experiência com relação à identificação dos maiores riscos e sobre como evitar? E parabéns pelo projeto maravilhoso e prazer grande revê-lo. Gracias, Sandra, rico verte después. Como yo dije desde el inicio, no sé si llegaste al inicio, mostré el certificado del curso en que yo fui tu alumno en la Casa de las Américas en La Habana en el año 94. Entonces creo que nos conocemos de hace mucho tiempo. Sí, yo pienso que eso muestra la necesidad de investigación seria. A veces yo trabajo en una universidad, en la Facultad de Humanidades, y creo que a veces se hacen proyectos de investigación que no aportan mucho, que son investigaciones tan específicas, de temas incluso de otros contextos, de otros autores. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos unos acervos maravillosos. Ahora mismo hay museos, por ejemplo, hay un caso interesantísimo en Bogotá, que es el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno recibió la donación de un acervo fotográfico con negativos en vidrio maravilloso, y para ellos es un estorbo, no saben qué hacer con eso, pero no lo ceden a otra institución, ni tampoco le destinan los pocos recursos que tienen a investigarlo. Entonces, el tema es como empezar a hacer un proceso de valoración que tiene que hacerse en todas las instituciones culturales. Cuando una institución se dedica solamente al trabajo de fotografía, es más fácil, pero las fotografías no solamente están en estas instituciones. Por lo menos en Colombia no hay una fototeca tan importante como la hay en otros países. Está distribuido por todo el territorio nacional en museos, bibliotecas, archivos o colecciones privadas. Entonces es fundamental los proyectos de investigación en ese campo, investigar autores, investigar técnicas, empezar a trabajar con catálogos e incluso trabajar con redes y en proyectos internacionales, que creo que para eso se pueden conseguir recursos. Pero creo que la investigación en el campo de la fotografía y la investigación, hablo en el campo del conocimiento de la fotografía, de toda esa información que puede ser portadora, es una gran necesidad y que ayudaría muchísimo a disminuir el tema de disociación, porque esas mismas fotos dentro de 100 años serán basura, tendrán solamente un valor estético. En algunos casos, la otra serán basura. Esa es mi opinión. Creo que sería interesante como que se generaran discusiones solamente sobre este tema de la valoración de patrimonio o del tema de disociación en el campo de la fotografía, porque podríamos aprender, yo aprendería muchísimo de ustedes. Sí, sim, é importantíssimo para todos nós. Muito obrigada. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra.
Un placer de verte. Bueno, entonces, Magdalena también, Magdalena Perandones había hecho una pregunta y después Adolfito Salerno y ya tendríamos que cerrar para pasar a la siguiente charla. Magdalena, adelante. Gracias. Sí, era en la línea justo de lo que venían hablando recién, y es si pudieras compartir alguna experiencia de valoración. Justamente eso me parece que es bien complejo. Tú hablabas de distintos valores históricos, estéticos, simbólicos. Nosotros en el archivo donde yo trabajo tenemos una colección muy grande fotográfica, y es como que cuesta pensar qué priorizo. Es bien complejo, y hace poco en diálogo con Gabriel y Ana Laura del CDF justo hablábamos de eso, bueno, que es necesario priorizar para generar estrategias y líneas de trabajo, y wow, me parece muy complejo pensar cómo se puede llegar a abordar ese tema para decir, bueno, estoy estableciendo criterios lo más objetivos posible para poder valorar. Bueno, también les voy a compartir una publicación que hicimos con otro colega, y que en un proyecto que trabajamos aquí en Colombia con José Luis Pedersoli. Ha habido poca experiencia porque a veces no se le ve la importancia que tienen las instituciones, no destinan recursos más a una restauración o algo que se vea como el impacto, y este tipo de cosas parece que es como decimos aquí, carreta. No se le ve todavía, hay que trabajar mucho más en esto. Por ejemplo, hicimos un trabajo en un museo que se llama Museo Guillermo Valencia en Popayán, y encontrábamos una colección en el escritorio del poeta. Había atrás muchas fotografías y cuadros enmarcados en la pared. Y cuando nos acercamos vimos que muchos eran reproducciones, y el avalúo que había tenía, por ejemplo, una reproducción de la Mona Lisa que venden en cualquier museo, estaba valorado con un precio altísimo. En cambio, había un manuscrito que era una dedicatoria, una postal dedicada por Rubén Darío al poeta, y el valor era insignificante. O sea, se ve que la persona que hizo no conoces, incluso no hay una relación entre los valores culturales y los avalúos en las instituciones. Y los avalúos son fundamentales para los seguros. Entonces creo que es un tema que por lo menos en Colombia estamos conscientes que hay que replantearlo en todo el país, pero quizás es un tema también de otros países de América Latina, que no es solamente nuestro. Y eso nos daría pie para empezar a generar proyectos conjuntos, porque incluso cuando se hacen proyectos internacionales a veces se le da más importancia en nuestros países porque ven que otra gente también está interesada en el tema. Me parece maravilloso que haya enganchado este tema de la valoración y la disociación, porque creo que es una prioridad en todos nuestros países. Gracias, Magdalena. Muchas gracias, Magdalena, por la pregunta, y a Mario por la explicación. Y vamos con la última, otra vez perdón, pero hay muchísimas preguntas que después Gracias. Encontraremos la manera de seguir este diálogo. Adolfito. Micrófono. Adolfito, no se oye. Está silenciado, Adolfito. Ahí está, disculpen. Ahí sí. ¿Qué decía Mario, qué velocidad de palabra para pronunciar, lo que te permitió condensar muchísimo contenido. El final del caso de Ambalema como que le puso una humanidad y una vibración sensible muy particular, en el sentido de lo importante que es para los pueblos guardar sus historias. Pero la parte previa fue una especie de, no sé, masterclass de conservación, de evaluación del riesgo, como un montón de cosas que tuve la sensación que en un momento hablaste de una diapositiva que decía enfoque sistémico, Sí. que comentabas de un cuadro que como de alguna manera me pareció que condensaba todo. No sé si podrás ampliar un poquito en relación a ese cuadro, no sé si en el tiempo que dispongo. Yo creo que lo mejor es, no sé, ustedes tienen... yo creo que eso está en los documentos que les voy a pasar, porque tendría que volver a la presentación y eso creo que nos robaríamos mucho tiempo a nuestros colegas, que yo también estoy con muchas ganas de escucharlo. Pero precisamente el enfoque sistémico es tanto en el tema del valor, a nivel de valoración consideran que los valores de toda la colección de una institución funcionan como un sistema de valores que tiene que dar lugar al 100%, no puede ser mayor. Y hay que distribuirlos. Entonces, esa distribución es un reto, pero es posible, lo hemos logrado incluso con instituciones muy conservadoras. Para eso hay que hacer como una especie digamos, de diserción de la institución. Entender, por ejemplo, cuál es la misión de la institución, porque a veces las instituciones les gusta acaparar y tener todo, y eso hace también que se convierta en un peligro, en un riesgo, porque no tienen la capacidad
para enfrentarlos. Estamos hablando de un museo como nos ha pasado, un museo de arte religioso porque tienen una colección de historia natural. Si los curas no saben conservarla y no saben valorarla, dónensela a una universidad. O si hablamos del Museo de Arte Moderno, porque tienen un acervo fotográfico de uno de los fotógrafos más importantes, si no la miran, si se está pudriendo ahí, ¿no? Entonces, desde ahí empieza ya uno a entender si es un museo de historia, porque tiene una colección de arte tan importante, si ustedes no la valoran, la usan como adorno. O sea, desde el momento, desde la misma misión, nos permite a nosotros tener un acto de sinceridad, decir, bueno, la misión de nosotros nos va a permitir enfocar en conservarnos en esto para medianamente hacerlo bien. Porque ni eso estamos haciendo bien, pero cuando hacemos, y eso pasa en los museos grandes, el Museo Nacional de Colombia, por ejemplo, a diferencia de otros museos, es museo de historia, museo de antropología y museo de arte. Imagínense. O sea, cuánta convergencia. Está bien la interdisciplinaridad, pero tampoco el molote, como yo le digo, ¿no? Donde empieza a haber esos inquilinatos culturales que empieza a haber todo y no hacemos todo bien. Entonces es importante que haya fototecas, que haya pinacotecas, que haya especializadas por lo menos, y dentro de ese universo definir en ese sistema cuál es el sistema definitivamente importante, que en caso de que haya que salir corriendo, uno traiga un camión y monte 20, 30, 40 cajas, o sea, ese tipo de cosas. Y el tema de los riesgos también se trabaja como un enfoque sistémico, porque esas son metodologías traídas al campo humanístico desde las ciencias naturales. Esteban Mikalski es físico, José Luis Pérez Sol es químico. Entonces creo que esa es la verdadera interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, porque están haciendo aportes donde miran, nos sacan a los humanistas de esa mirada a veces tan romántica, que a veces no en todo caso. Yo trabajo en una facultad de artes y humanidades, espero que no me estén escuchando, pero a veces no es práctica, a veces tan romántica que no es práctica, ¿no? Entonces creo que por ahí. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rapidísimo, agradezco Mario otra vez más, porque ha sido maravilloso y que, bueno, que esto sea el comienzo de una larga relación. Queremos. Bueno, vamos a seguir en el tema, nos vamos a meter ahora le doy la palabra a Gabriel. Bien, bueno Mario, muchas gracias y muchas gracias también, está bueno que se empiecen a dar justamente estos espacios de intercambio. Creo que ya voy tomando posibles temas para este próximo encuentro. Creo que la valoración de las colecciones es algo que siempre nos está dando vueltas en la cabeza y que yo también me quedo con ganas de seguir profundizando. Como dijo Julieta, continuamos en tema con esta segunda conferencia a cargo de Ana Laura Sirio y Fabiana Uperti, que es Gestión de Riesgos para Patrimonio Fotográfico, propuesta de una herramienta para el diagnóstico y análisis de riesgos. Ana Laura Sirio es licenciada en Archivología por la Facultad de Información y Comunicación de Uruguay y es egresada también del Programa de Conservación del Patrimonio Fotográfico del Centro de Formación Regional del CDF. Ha participado en varios seminarios, talleres y cursos vinculados a la gestión de archivos fotográficos y participó como becaria en representación del CDF del proyecto Conservación del Patrimonio Fotográfico del Uruguay, una propuesta estratégica de formación y difusión para la preservación de imágenes, a partir del cual llevó a cabo una estancia de formación en el Laboratorio de Conservación Fotográfica de la Fundación Televisa y en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint de la UNAM en México. Entre el 2005 y el 2012 trabajó en el área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República y a partir de ese año es responsable del área de documentación del Centro de Fotografía. Fabiana Uperti es técnica universitaria en Museología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay. Cursa la licenciatura en Ciencias Antropológicas, es egresada del Centro de Formación Regional también, Programa de Conservación del Patrimonio Fotográfico del CDF. Desde 2013 trabaja en el Museo Zorrilla, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, donde es responsable del área de gestión y conservación de colecciones. Ha participado en diversos cursos, talleres y seminarios de formación sobre gestión de colecciones y preservación del patrimonio fotográfico, y en el 2019 obtiene la beca Ibermuseos de Capacitación para el desarrollo del proyecto de investigación denominado Plan de Conservación Preventiva, Gestión de Riesgos y Salvaguarda de Bienes Culturales del Museo Zorrilla,
en el Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte. Así que bueno, le damos la bienvenida a Ana y Fabiana para continuar en el tema de gestión de riesgos. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el trabajo que vamos a presentar ahora con Ana Laura tiene como objetivo justamente plantear la gestión de riesgos aplicada al patrimonio documental, específicamente al patrimonio fotográfico, y vamos a presentar una experiencia piloto en la que estamos trabajando, que es un proyecto que se encuentra en desarrollo actualmente. Y también, o sea, la idea de este proyecto y de tomar la gestión de riesgos como esta metodología, que todo lo que venimos hablando hasta ahora, empezar a aplicar esto que en Uruguay en realidad no son tanto, seguimos a veces trabajando desde la conservación preventiva, entonces esto de empezar a pensar en los riesgos y las amenazas, también teniendo en cuenta los contextos que muchas veces se presentan, que a veces es difícil, esto que vimos de la valoración, que es tan importante para pensar en la preservación de nuestros archivos, de nuestros fondos, pero muchas veces trabajamos en instituciones en las que ni siquiera existen los inventarios completos y tampoco sabemos que existe, ¿no?, en su totalidad, entonces empezar como a pensar en toda esta problemática. Para arrancar, a ver si no me pasa, ahí. Bueno, teníamos pensada la presentación estructurada, presentar como algunos conceptos vinculados a la gestión de riesgos en el patrimonio cultural, que después de esta síntesis increíble que hizo Mario, vamos a repasar solamente algunos conceptos para detenernos en el proyecto en sí. Entonces, como volver a destacar algunas cosas, como la gestión de riesgos, tomada de otros campos y aplicadas a la preservación del patrimonio, y si bien es verdad esto de que el riesgo tiene también impacto, puede tener este impacto positivo y verlo como una oportunidad, nos basamos específicamente en realidad para el desarrollo de este trabajo en los riesgos que podrían tener un impacto negativo y generar una pérdida de valor. Entonces esta visión del futuro, de desplazarnos de los deterioros existentes y pensar en esos escenarios que podrían desarrollarse y generar efectos adversos. La importancia también de este proceso continuo que implica el monitoreo de todas las medidas y de todos los riesgos para poder definir medidas y reducir todas esas amenazas a un corto, mediano y largo plazo. Después, no sé por qué no me está pasando la presentación. Tienes que cliquear dentro de la presentación. Exacto. Bueno, vinculado a qué es el riesgo, que esto también ya quedó bastante claro, quizás volver a aportar en realidad que el riesgo para existir como tal, y en el caso de generar un daño, es imposible que se cumplan dos condiciones: que el bien sea vulnerable a esa amenaza y a su vez que esté expuesto a esa amenaza para que el impacto negativo, el daño, se desarrolle. En el caso de los materiales fotográficos, son materiales muy vulnerables, por ejemplo, a los agentes de deterioro, son materiales muy frágiles, inestables, por la diversidad de sus componentes, porque tienen una estructura en capas y porque están originados a través de reacciones fotoquímicas, entonces esto los hace extremadamente sensibles y susceptibles, por ejemplo, a estos procesos
graduales y acumulativos de deterioro que van de la mano con la degradación física, la degradación química y la degradación biológica. Por eso la importancia de tomar medidas preventivas que puedan reducir la exposición a esos riesgos. En el caso de las fotografías, las radiaciones, que es un daño acumulativo, podrían generar en muy corto tiempo el desvanecimiento de las imágenes. Por eso, tomando medidas que impliquen la no exhibición de estos materiales, o con la exhibición con determinadas características y en determinados periodos de tiempo, y guardando los materiales en condiciones adecuadas, con materiales opacos, esto reduciría ese tiempo, esa exposición, en este caso a ese agente de deterioro, a esa amenaza. La importancia después de por qué contar en las instituciones con planes que involucren a la gestión de riesgos como estrategias para la preservación de nuestros archivos, justamente para proteger a los bienes de todos esos daños y pérdidas que podrían ocasionarse en caso de que los riesgos y las amenazas también se desarrollen, sea tanto de eventos catastróficos o esporádicos, o los procesos continuos. También reducir esta probabilidad de que se desarrolle el riesgo y tener la capacidad de respuesta frente a esta planificación, a partir de la planificación, de la formación de técnicos, de tener diseñados planes y programas donde estén estas medidas preventivas y paliativas para tener una capacidad de respuesta. Entonces, esto es importante que todos los actores, todo el personal de la institución, todos los actores externos involucrados estén al tanto del rol que deberían tener en cada etapa del proceso en caso de que haya que ejecutar una acción de respuesta o recuperación. Y también, como para redondear esto, que la toma de decisiones sobre las medidas y acciones deben tener un enfoque sostenible y establecer prioridades para el uso de los recursos disponibles que muchas veces son limitados. Entonces, la importancia nuevamente de la formación de técnicos y de dialogar también con otros actores externos. En esto creo que quedó ya bastante explicado en la síntesis que hizo Mario, así que pasamos directamente a la experiencia del proyecto y le doy la palabra a Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, como les comentaba Fabiana, la experiencia que les vamos a presentar es un proyecto piloto que se está desarrollando, por lo cual es totalmente experimental, y bueno, comenzó a gestarse desde inicios de este año, a partir del equipo del Centro de Fotografía, y trabajando en equipo con Fabiana, pensar una herramienta que nos permita, digamos, hacer un nexo entre la gestión de riesgos para el patrimonio documental en términos generales, con una bajada más específica a los archivos fotográficos o a la fotografía patrimonial, analógica o físico-química en particular. Por las razones que ya les comentaba Fabiana, de la susceptibilidad a los agentes de deterioro que esta parte o esta porción del patrimonio documental que constituyen los archivos fotográficos posee. A nivel de antecedentes, en el medio local más cercano, digamos, a nivel nacional y local dentro de este tema, algunas instituciones ya se encuentran trabajando, generando acciones que tienen que ver con la gestión del riesgo, y que lo están poniendo en foco y sobre la mesa para diferentes escalas y con diferentes objetivos, pero, por ejemplo, el Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo desarrolló y elaboró el primer plan de gestión integral de riesgos para Montevideo, enmarcados en una política de ciudad resiliente y con el objetivo de orientar acciones
para avanzar en el fortalecimiento de la resiliencia y en la reducción sustancial de la posibilidad de ocurrencias de desastres a nivel departamental. Es un trabajo que están llevando a cabo articulado desde la Intendencia, pero con un enfoque de trabajo colaborativo y constructivo, con el aporte de diferentes instituciones públicas y privadas del departamento, con las instituciones que tienen más que ver con la órbita educativa y académica, así como con la ciudadanía en general. Y bueno, acaban de terminar, digamos, este plan, y acaba de ser aprobado por la Junta Departamental de Montevideo hace unos días. Y bueno, este trabajo colaborativo determinó una matriz con ejes prioritarios de acción, dentro de los cuales se enmarca el objetivo estratégico de generar mecanismos de protección de los bienes culturales, y es en esta línea que el Centro de Fotografía se inserta para colaborar desde la órbita de los archivos fotográficos como parte de los bienes culturales que son foco de este proyecto. También desde el Sistema Nacional de Museos se están desarrollando una metodología para el diagnóstico, y a nivel de la Facultad de Información y Comunicación también se han desarrollado jornadas de conservación preventiva y gestión de riesgos. Desde el Centro de Fotografía particularmente hemos llevado a cabo algunas instancias de encuentro, como el Encuentro Internacional de Preservación de Fotografía Patrimonial, que fue en 2017, cuyo segundo encuentro será el que hoy les anunciaba Julieta el próximo año, y concretamente talleres de preparación ante emergencia para instituciones con acervos patrimoniales, y una charla que se desarrolló junto a este taller en julio del año pasado, en la que Fernando Osorio y Gustavo Lozano propusieron consideraciones generales para la gestión del riesgo. Fue a partir del público asistente a esta charla que desde el centro visualizamos que la preocupación en este tema, o por este tema, está instalada, de que es necesario comenzar a abordarlo, comenzar a trabajar y empezar a generar redes, porque somos un país pequeño y siempre es más fácil el trabajo colaborativo y más productivo. Así es que, tomando esa apreciación como impulso, empezamos en marzo de este año a pensar el contenido y la forma de este proyecto, con los objetivos concretos de visibilizar la importancia de la gestión de riesgos en el medio local y generar discusión acerca de los beneficios de aplicar esta metodología como estrategia de preservación del patrimonio fotográfico, alcanzar un conocimiento del medio local, tanto para identificar a las personas e instituciones que pueden trabajar integradas con este fin común, con un enfoque desde la prevención como desde la acción ante un evento de emergencia, saber quiénes somos, dónde estamos y qué podemos aportar, brindar información y desarrollar herramientas metodológicas para que las instituciones puedan iniciar las acciones de identificación, análisis y valoración de riesgos. Hemos visto por la intervención de Mario y la de Fabiana, que la gestión de riesgos es un tema complejo y apasionante, y creo que es que intimida abordar la gestión desde nuestros lugares de trabajo. Entonces, esta herramienta que les vamos a presentar y que estamos desarrollando en este modo experimental tiene un poco de esa función de ser un puntapié inicial, de empezar por algún lado, a ver cómo podemos empezar a identificar los riesgos, como eso, ¿no? Como para entrarle al tema desde algún lugar. Y por último, obtener información real acerca del estado de situación de las instituciones que tienen a cargo la gestión y la responsabilidad de custodia de archivos fotográficos en el medio local, y un diagnóstico de los principales factores de riesgo a los que estas instituciones están expuestos. A nivel metodológico, y pensando un poco, bueno, cómo podíamos abordar este inicio, esta entrada a este tema, vimos como una opción de recabar información para obtener este diagnóstico de los riesgos, una metodología planteada en forma de cuestionario, en la que dividimos en 2 etapas. La primera de estas etapas es un cuestionario en línea que enviamos a las instituciones. Cuando hablo de las instituciones me refiero a este proyecto piloto que estamos ejecutando en este momento, en el que trabajamos con 8 instituciones
que están ubicadas en una misma región geográfica, que es la Ciudad Vieja, uno de los barrios de Montevideo. Son instituciones amigas de alguna manera del CDF y afines a este tema, que accedieron a participar para que podamos testear esta metodología y construirla desde la acción y no desde la previsualización de cómo podría llegar a ser. Así es que este universo reducido de 8 instituciones están colaborando en participar y en responder estas encuestas, este cuestionario, para que podamos evaluar si es el camino correcto y construirlo colectivamente. Entonces este primer cuestionario es enviado vía web a las instituciones y tiene la finalidad de recoger datos institucionales, características de los espacios físicos de esa institución, las características fundamentales del acervo que custodian, y saber si han trabajado en algún antecedente que tenga que ver con la gestión de riesgos. Se han puesto sobre la mesa este foco de trabajo. Una vez que recibimos la respuesta a ese formulario, inicia la segunda etapa, que es una entrevista con el referente de la institución, presencial, y el relevamiento visual de las instalaciones. Esta entrevista se apoya en un segundo formulario, cuestionario, que es mucho más exhaustivo que el primero, tiene en el entorno de 200 preguntas, o tal vez un poco más, y lo elaboramos cruzando los agentes de deterioro, que comentó Omar y que comentó Fabiana, como las fuerzas físicas, el robo y vandalismo, la disociación, la incidencia de fuego o agua, la temperatura y la humedad relativa incorrecta, la incidencia directa de luz solar, rayos UV o infrarrojos, los contaminantes y las plagas, cruzados con los niveles de envoltura que rodean al bien. En cuanto a los niveles de envoltura, simplificamos bastante el esquema propuesto por el Instituto Canadiense de Conservación para poder hacer esta herramienta viable. Nuestro concepto fue generar una profundidad media de recolección de información para poder ejecutar este proyecto con los recursos humanos disponibles y evaluar un poco el tiempo que lleva y cuán viable es para una institución recibir a un equipo que va y se sienta frente a ellos a hacer estas más de 200 preguntas. Y la idea es que esta herramienta pueda crecer y que pueda seguir sumando capas, pero bueno, a nivel de los niveles de envoltura, estamos trabajando a nivel de región, en el que vamos a analizar los riesgos presentes en la región y van a aplicar para todo este universo de instituciones que están participando, porque están alojados en el mismo espacio físico, en la misma parte de la ciudad. Luego descendemos al edificio donde se alberga el acervo, y llegando al acervo nos centramos tanto en las reservas técnicas o bóvedas de almacenamiento del material y las oficinas de uso y trabajo de estos documentos, así como en las salas de exposiciones en los casos de instituciones que exhiben originales. Se trata de un formulario que planificamos con preguntas que puedan ser respondidas en sí o no, y la posibilidad de hacer algunas aclaraciones, pensando en que sea una forma objetiva y sistemática de procesar esa información para el análisis. Respecto al análisis, nuestra concepción de valoración, como veíamos en las presentaciones anteriores, la valoración es una actividad muy compleja, entonces creemos que para esta instancia o para esta etapa de profundidad de este proyecto, no vamos a darle un valor al patrimonio, sino que vamos a manejarnos con la magnitud de los riesgos, es decir, cruzando la información de probabilidad de que ese riesgo ocurra con el impacto esperado en función del acervo que custodia esa institución. Entonces, cuando tenemos un riesgo que tiene una alta probabilidad de suceder y tendría un impacto alto o grave en el acervo, estamos ante un riesgo que es inaceptable y que en la etapa de valoración, en la que definimos prioridades, va a ser el que tenga la prioridad 1 de acción. Entonces, como resultado de este proceso y análisis de información, prevemos entregar a cada institución un informe en el que, de acuerdo a la información que recabamos de los riesgos que pueden estar presentes y en cuál sería el impacto esperado de acuerdo al tipo de material que custodian,
vamos a poder obtener un listado de prioridad de los riesgos a ser tratados. La idea de este informe es que constituya para las instituciones un insumo de trabajo, un primer diagnóstico, un primer acercamiento al estado real de situación, pero luego las etapas de tratamiento y monitoreo que completan el círculo de la gestión de riesgos queda en total responsabilidad de la institución. O sea, el fin del proyecto es entregarles ese mapeo a las instituciones para que ellas tengan ese insumo y puedan empezar a planificar el tratamiento de los riesgos con esa sugerencia de prioridad de acción que surge de su propio análisis. Paralelamente estamos trabajando en un material de difusión que tiene un objetivo o un alcance mucho más amplio que estas 8 instituciones que están participando de este proyecto piloto. La idea de generarlo en esta forma y con este universo tan reducido es básicamente testear la herramienta, tener datos reales del tiempo que nos lleva formular una entrevista con un referente, del tiempo que nos lleva hacer un recorrido por una institución, tomar las fotografías, etcétera, para luego tener datos más reales para plantear este esquema o este proyecto a un modo de escala más nacional. Entonces, volviendo al esquema del folleto del que les queremos contar, esto es un material que estamos creando con Fabiana y con el equipo de comunicación del Centro de Fotografía, que visualizamos como un folleto infográfico, básicamente, en el que podamos contar y aterrizar por qué el patrimonio fotográfico es vulnerable a los riesgos o a los agentes de deterioro, y poder explicar muy brevemente esa susceptibilidad, al tiempo que va a tener otro sector que va a ser más a nivel de afiche, en el que vamos a explicar un poco la gestión o el ciclo de la gestión de riesgos, y hacer bajadas como tips, digamos, de, bueno, cómo identifico el contexto de la institución, qué me pregunto para empezar a identificar los riesgos, y por último, tener la posibilidad de aportar mayor información a nivel de la vinculación de estos ítems con una tabla mucho más amplia que se va a vincular a este folleto a través de un QR. Este folleto va a estar impreso en algún momento no muy lejano para ser entregado a todos quienes estén interesados en conocer esta información, y va a tener su versión digital, que es la versión que estamos pudiendo compartir ahora por las prohibiciones de la pandemia de no entregar materiales impresos, así que va a estar en esas dos opciones. Difundiremos cuando esté terminado para quienes quieran acceder a él, y le voy a devolver la palabra a Fabiana, quien le va a explicar un poco más cómo viene organizada esta tabla llena de información que va a estar vinculada a este folleto. Bueno, a la tabla también fue una decisión que tomamos con el proceso de la creación de este recurso de difusión, que nos parecía importante poder aportar a medidas específicas vinculadas al patrimonio fotográfico, y que en el recurso del folleto nos quedaba corto de espacio. Y, por ejemplo, este recurso de pensar en los tratamientos de los riesgos desde los niveles de envoltura, y también desde las metodologías que vimos que presentan instituciones como el ICROM o el Instituto Canadiense de Conservación, desde las etapas de control, de evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar, lo que decidimos fue generar este contenido, esta tabla que por un lado presenta al agente de deterioro. Acá vamos a presentar específicamente el caso de las fuerzas físicas, entonces presentar el agente, presentar qué riesgos podrían estar asociados a ese
agente. En el caso de las fuerzas físicas, los impactos, las vibraciones, la gravedad, o sea, qué orígenes podrían tener, por ejemplo, una manipulación inadecuada, un traslado incorrecto, montajes o almacenamientos inadecuados. Entonces, distintos orígenes que podrían ocasionar distintos efectos vinculados a cada uno de los agentes. Entonces ya los efectos también específicos de qué podrían generarse en los materiales fotográficos, una rotura, una deformación, una abrasión, y cuál es la vulnerabilidad también de esos materiales frente a los agentes. En el caso, por ejemplo, de las fotografías de soporte de vidrio, tienen una vulnerabilidad mayor a fracturarse, por ejemplo, frente a una manipulación inadecuada. Entonces, en todos los casos, por un lado, presentar los orígenes, los posibles efectos y las vulnerabilidades de los mismos materiales, y después poner una serie de medidas también como enfocadas en estos niveles de envolturas que presentamos en el proyecto a nivel del edificio, a nivel de los acervos, y dividir entre sala de exhibición y reserva técnica o áreas de consulta y trabajo con originales. Entonces lo que es a nivel del edificio, en este caso, realizar inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo. A nivel de la reserva técnica, de utilizar mobiliarios con determinadas características, que los embalajes de primer nivel también, qué características deberían tener. En el caso de exhibir, cuáles son esas medidas que se deberían considerar, y después algunas medidas también vinculadas a la gestión y a las buenas prácticas cuando trabajamos con este tipo de archivos. Entonces, como al final esto terminó siendo un contenido mucho más extenso de lo que pensábamos al principio, que la idea era poder incluir estas tablas en el recurso, decidimos materializarlo de esta forma y que sea un recurso que va a estar disponible a nivel de la web, y que se va a poder asociar al folleto, como decía Ana recién, a través de unos QR. Y por aquí damos por finalizada la presentación. Bueno, buenísimo, Ana, Fabiana. Muchas gracias por compartir el proyecto. Sé que están en desarrollo y me consta perfectamente todo lo que han trabajado, así que también me alegro ya de empezar a ver los frutos. Bueno, recordamos que pedimos disculpas porque venimos medio atrasados de tiempo. Por un lado eso, y por otro lado también está bueno porque han estado participando mucho, y un poco lo que está comentando Mauro en el chat. Vamos a tratar de mantener o de hacer dos preguntas por cada una de las charlas, como para poder mantener este intercambio que es parte de lo que queremos hacer. Así que bueno, que si alguien tiene algo para decir o para preguntar, nos avisa. Y de mientras no hay preguntas, voy a ir haciendo una pregunta yo, a Ana y a Fabiana, que es algo que lo hemos comentado, pero que me interesa si se pueden explayar un poco. Es ¿cómo ven o cómo les parece que las instituciones están manejando este tema con respecto a la recepción que ustedes encuentran desde el punto de vista de lo que también hablábamos o comentaba Mario, ¿no? ¿Cómo dentro de las instituciones somos o no somos abiertos a exponernos con estos temas delicados de mostrar las cosas en las que estamos en falta, en las que sabemos que estamos en falta, o en fin, ese tipo de cosas, ¿cómo las han visto? Bueno, hasta ahora vamos relevando casi el 50% de este grupo de instituciones que está participando del proyecto, y a nivel de receptividad ha sido muy bueno. Nosotros hace unos meses, cuando iniciábamos con el proyecto, hicimos una reunión en la que contamos
cuáles eran los objetivos y de qué venía este trabajo, y en ese momento hicimos mucho hincapié en que las instituciones no consideraran este trabajo como una mirada crítica o como una auditoría, sino como una forma de empezar a conocernos desde adentro. Muchas veces una mirada externa nos ayuda a ver cosas que nosotros en nuestra propia institución todos los días no vemos, por alguna razón, porque nos acostumbramos a nuestro entorno de alguna manera. Entonces creemos que la mirada externa puede ayudar a detectar esas pequeñas cosas que uno desde adentro a veces no ve, y encontramos mucha sinceridad, digamos, en la respuesta a las preguntas, en algunos casos justificando más las cosas no tratadas o lo que puede presentarse como un problema a priori, pero bueno, eso habla de la preocupación que surge de repente darse cuenta en esa conversación de algún aspecto que no está del todo contemplado, pero en términos generales hemos tenido muy buena receptividad. Como les contamos, este cuestionario que utilizamos son aproximadamente 200 preguntas, y eso implica que cuando nos sentamos a conversar con la persona que nos recibe, estamos 2 horas y media preguntándole una cuestión tras otra a la persona. Entonces, a priori temimos, y a veces seguimos temiendo que sea como muy abrumador, pero la experiencia final, como les decía, son instituciones amigas y con quienes tenemos la confianza de que nos digan fue un masazo contestar todas esas preguntas o no. Por ahora creemos que sinceramente nos han contestado que no. Y bueno, también contarles que este producto, esta forma experimental de trabajar, ha hecho que en 3 visitas, por ejemplo, vayamos en la versión 3 del cuestionario, porque nos vamos dando cuenta de que algunas preguntas nos quedan repetidas, de que no estamos considerando cierta información, y esto se va construyendo en ese camino y con el aporte también de la institución que nos recibe. Así es que de momento valoramos muy positivamente el grado de avance del proyecto y la receptividad de las instituciones. Bien, qué bueno, perfectamente explicado. Y nada, es lo bueno que tiene también esta fase, o estar en esta fase en la que están de piloto, bueno, justamente para poder ir ajustando y mejorando ese larguísimo cuestionario. Tenemos una pregunta muy concreta de Fernando Iturrieta, que pregunta si se pueden socializar los cuestionarios que se están utilizando para el diagnóstico. Y bueno, y Cecilia refuerza esa pregunta, así que les tiro esta última pregunta antes de continuar. Bien, yo creo que sí, porque la experiencia, digamos, el objetivo del proyecto es generar una herramienta que pueda ser útil para quien esté emprendiendo este camino. Creo que en el estado actual todavía no, por esto de que les cuento, de que vamos como mejorando la versión cada vez que le vamos dando uso, pero también es el foco del proyecto piloto, llegar a pulir lo mejor posible esta herramienta, esta versión 1 de la herramienta, como les decía, que luego va a poder enriquecerse con más capas o dándole más profundidad al análisis, pero sin dudas que cuando esté como en su versión 1 finalizada, será un gusto compartirlo. Bien, buenísimo. Entonces, esperamos para cuando deje de ser beta, y sí, también está bueno ver experiencias para también poder homogeneizar determinados criterios, ¿no? Creo que eso también nos ayuda a todos. Así que bueno, muchísimas gracias Ana y Fabiana por compartirnos este avance. Seguiremos atentamente. Y bueno, le doy la palabra a Julieta para continuar con la siguiente ponencia.